Señor presidente, con el inicio de este periodo de sesiones y del año, quería empezar mostrando nuestro dolor, el dolor de nuestro grupo, que sé que es extensivo al de todo el Parlamento, por el fallecimiento del parlamentario don Antonio Garrido Moraga, que además en sus 13 años de parlamentario demostró quizá el valor más genuino del parlamentarismo, que es el cuidado de la palabra para describir la realidad. Y en ese sentido, desde luego, lo echaremos mucho de menos. Que la tierra le sea leve. 2018 también empieza, señora presidenta, con el cuarto año de prórroga del sistema de financiación autonómico. Desde 2009 a 2014 tendría que haber estado en vigor y corremos el riesgo, si no lo evitamos, de que el periodo de prórroga pueda durar o tener la misma duración que el periodo de vigencia. Y eso no es aceptable. Desde nuestro punto de vista no es aceptable desde el punto de vista del funcionamiento del Estado esta parálisis, porque demuestra debilidad de quien tiene que liderar las negociaciones, incapacidad para establecer diálogo con las comunidades autónomas y, peor aún, si hay falta de voluntad por el Gobierno central. Desde Izquierda Unida entendemos que necesitamos un nuevo acuerdo. En primer lugar, porque el actual no cumple con los principios de suficiencia bajo los que se acordó. La crisis ha deteriorado los servicios y, desde luego, sus recursos con la caída de ingresos. Porque no ha cumplido el principio de equidad. La opacidad del actual sistema da lugar a arbitrariedades que lo único que han provocado ha sido desigualdad en financiación. Y, sobre todo, porque no garantiza el autogobierno. La crisis económica nos ha enseñado a todos, esté en el Gobierno o en la oposición, a que es falsa la autonomía política si no hay autonomía económica. Y esa falta de autogobierno, además, se ha visto condicionada con políticas como el Fondo de Liquidez Autonómica, la regla de gasto, las políticas del propio sistema de financiación de entrega a cuentas que condicionan las políticas presupuestarias, que van contra la democracia, el principio democrático del ejercicio de autogobierno de cada uno de los niveles del Estado. Nos preocupa la necesidad de que haya un acuerdo porque Andalucía está doblemente infrafinanciada y no somos, en ese sentido, victimistas, no. Andalucía está infrafinanciada, en primer lugar, con respecto a los costes de los servicios. Y, en ese sentido, están infrafinanciadas todas las comunidades autónomas. No hay ninguna comunidad que esté financiada por encima de sus competencias. Y está doble en el caso de Andalucía porque, encima, en relación con el resto de las comunidades, estamos financiadas por debajo de la media. Y no digo que hay victimismo porque hay que romper también tópicos. Hay otras comunidades que también están infrafinanciadas por debajo de la media. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia. Por tanto, romper los tópicos de enfrentamiento territorial es fundamental para afrontar un sistema de financiación justo. Nos preocupa que el Gobierno de España ahora no haya sabido o no tengamos conocimiento de la evaluación del actual sistema, ni si va a ser el nuevo acuerdo una actualización del actual o se va a basar en el informe de expertos. Lo único que sabemos, a través de titulares del ministro Montoro, que se dedican a aflojar la soga de unas comunidades que están a pie de patíbulo cuando las comunidades lo que necesitan es que se le quite la soga del cuello para sentir que no están amenazadas. Izquierda Unida espera un acuerdo, señora Díaz. Nosotros, como grupo parlamentario, vamos a hacer todos los esfuerzos, sobre todo porque creemos que desde Andalucía podemos liderar en 2018 la sustitución del debate político unido o centrado en tensiones territoriales por el acuerdo político sobre los reales problemas de la gente, que son las contradicciones capital-trabajo y el deterioro de la vida material. Y por eso tenemos una propuesta muy concreta, y es que el elemento central de financiación tiene que determinar cuánto cuesta el servicio, cuánto cuesta la sanidad por habitante, cuánto cuesta la educación o los servicios sociales por dedicarnos a los servicios fundamentales. Pero también cuánto cuestan los servicios que están recogidos y reconocidos en el propio Estatuto, no solo los servicios públicos fundamentales. Para ello hace falta un principio, que es que sobre esos costes se determine la capacidad de ingreso, una reforma fiscal que no paguen solo los trabajadores y trabajadoras de Andalucía. Pero sí observamos, ya se lo digo, que nos preocupan las dos debilidades que tiene usted y su Gobierno. La primera es política. La reforma del artículo 135, que el Gobierno de su partido empujó y que tuvo el aplauso entusiasta del Partido Popular, abrió la puerta a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ustedes aprobaron el artículo 135, pero dicen que la Ley de Estabilidad es mala. Pero ustedes abrieron la puerta a esa ley y esa es una debilidad política que nos preocupa. Y la otra, la debilidad de su práctica de Gobierno cuando piden con una mano más dinero justamente para Andalucía y con la otra agujerean, junto con su aliado de Ciudadanos, el sistema de ingresos fiscales que prevé que al finalizar la legislatura 600 millones de euros tengamos de menos para hacer políticas sociales en Andalucía. Por eso nos interesa a principio de año conocer de usted cuáles son las líneas básicas que su Consejo de Gobierno establece
como criterio para una financiación suficiente que permita recuperar los servicios públicos y desarrollar con garantía el autogobierno andaluz. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero sumarme, como ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, a la pérdida, al pésame por la pérdida de nuestro compañero Antonio Garrido. Lo hice al Grupo Parlamentario Popular. Creo que fue un gran parlamentario y que ha dejado un buen recuerdo entre quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y de estar con él. Señor Maillo, el modelo de financiación que va a defender el Gobierno de Andalucía se está debatiendo en el Parlamento porque fue la propuesta que usted me hizo, como bien recordará, en la ronda del mes de septiembre. Consideramos el Gobierno, yo como presidenta, que su propuesta era razonable y que para que ese modelo de financiación que defendíamos los andaluces contara con mayor fortaleza, era fundamental que el protagonismo residiera en el Parlamento de Andalucía. Por eso yo me siento satisfecha de aquella propuesta que usted hizo y que hoy se esté debatiendo aquí y que en estos días los grupos parlamentarios puedan llegar al mejor acuerdo posible para Andalucía. En segundo lugar, comparto también con usted que es fundamental que no sigan avanzando las prórrogas del presupuesto. Podemos encontrarnos con que este presupuesto tenga vigencia de una década, cosa que va contra la LOFCA y que va también contra el acuerdo y el compromiso que adoptó el Gobierno de España en la Conferencia de Presidentes. Y lo que yo he encontrado en los últimos meses es a un Gobierno mareando la perdiz para intentar no poner sobre la mesa el modelo de financiación y los recursos necesarios para garantizar los servicios públicos en todo el territorio en igualdad y con equidad. Y además lamento que eso sea así, porque incumple las normas y al mismo tiempo incumple con los compromisos y con los acuerdos de la propia conferencia. El actual modelo no defiende la equidad, ni siquiera la garantiza. A nosotros nos ha costado la liquidación hasta el año 2015 a Andalucía más de 5.000 millones. 5.222 millones de euros le ha costado a los andaluces. Y hay 200.000 andaluces, 220.000 andaluces que no aparecen en el modelo de financiación, que no reciben la financiación necesaria para el mantenimiento de su educación, su sanidad, su dependencia y los servicios públicos a los que tienen derecho. Y además, hoy ya nadie puede discutir que Andalucía está maltratada. Todo el mundo, y sin ánimo tampoco de enfrentar entre territorios, creo que lo ideal del modelo de financiación sería que respondiese a ese coste promedio de los servicios públicos necesarios para, en todo el territorio, prestar una educación, una sanidad, una atención a la dependencia, a los servicios sociales comunitarios, a la creación de empleo, al apoyo a los autónomos, al apoyo a la investigación, a la universidad, en las mismas condiciones de calidad. Eso garantiza la igualdad de oportunidades y eso es lo que exigimos en ese modelo. Y en el actual, que cada vez se ha ido aplicando a peor, hay diferencias de en torno a 800 euros por habitante respecto a las mejor financiadas. Es decir, cada andaluz recibe al año 800 euros menos que otras comunidades autónomas que están mejor financiadas. Por lo tanto, para nosotros es urgente y el acuerdo necesario. Y mire, yo estoy convencida que es posible hacerlo. Hay un estudio ahí de la comisión de expertos que planteó el Gobierno de España y a la que nosotros nos sumamos, que da horquillas y que dice con claridad cuánto necesitaríamos para poner ese modelo en marcha. Andalucía, el Gobierno de Andalucía lo ha cifrado en torno a 16.000 millones y plantea elementos concretos. Plantea que los recursos para financiar los servicios públicos fundamentales procedan de un fondo que se financiaría al 50% del IRPF, el 75% del IVA y de los impuestos especiales. Piense por un momento que el aumento de la recaudación del IVA en los últimos años, en el caso de lo que le corresponde a Andalucía, no se ha mandado a Andalucía. En segundo lugar, la financiación del resto de servicios procedería de un nuevo fondo de desarrollo de las autonomías, donde cuente ahí con los rendimientos de los tributos cedidos tradicionales. Mire, yo comprendo que no podemos estar de acuerdo en todo y que a usted no le guste la política fiscal de este Gobierno. A mí me da seguridad cuando no le gusta a usted ni al Partido Popular, porque entonces creo que nos situamos en el ámbito que corresponde. Pero yo creo que es bueno que los ciudadanos que peor lo han pasado en esta crisis económica, los autónomos, los trabajadores, cuando hay oportunidades, se le dé oxígeno. Y lo que no se puede condenar a un territorio como Andalucía a que tengan que pagar los andaluces más
que en otros territorios para recibir unos buenos servicios públicos, porque entonces sería condenarnos a que para cumplir nuestro autogobierno tuviéramos que tener desigualdad respecto a otros territorios. Y eso, insisto, exigir lo que nos corresponde y lo que es nuestro va de suyo y no es incompatible con ejercer nuestro autogobierno. Y, en tercer lugar, crear un fondo de sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales, similar al fondo de reserva de las pensiones que algunos están vaciando, ¿verdad? Pues eso nos permitiría que en años de bonanza ahorrar esos excedentes y en años de dificultad que los servicios públicos, en el caso de la educación, la sanidad y la dependencia fundamentalmente, no se viesen resentidos. Espero que sea posible un acuerdo de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, porque sería un acuerdo en la defensa de los intereses de Andalucía y de los servicios públicos del Estado del bienestar que los andaluces merecen. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señor Maillo. Señora Díaz, el Partido Popular le hizo palmas con las orejas cuando bajó impuestos. Esa equidistancia entre el Partido Popular y Izquierda Unida me llama mucho la atención, pero en fin, usted se sitúa en la centralidad del sistema y también en el centro político. Después nos reivindicamos de izquierda cuando lleguen las elecciones, de eso no cabrá la menor duda. Yo creo que hay que celebrar que haya una apuesta de diálogo. Nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo porque haya un diálogo en la propuesta que hicimos de acuerdo financiero. Lo que pasa es que cuando hablamos, ¿y sabe por qué? Porque, claro, si hay un buen sistema de financiación hay autogobierno. Si no hay recursos, no hay autogobierno. Si encima hay reglas de gasto, fondo de liquidez, entrega a cuenta que condiciona la política presupuestaria, etcétera, nos olvidamos del autogobierno. El autogobierno es muy importante, tanto porque si hay recursos suficientes se puede desarrollar, y también el autogobierno es muy importante cuando hay diálogo político dentro de los órganos de los que nos dotamos. A mí me gustaría, señora Díaz, hacerle una observación al respecto. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que haya, pero a nosotros nos hubiera gustado también que hubiera habido diálogo con la renovación del Consejo Consultivo. Sí, usted me dirá que es competencia del Gobierno, pero usted ha atravesado una línea de sectarismo en la renovación del Consejo Consultivo. Un Consejo Consultivo que siempre ha escapado del debate partidario, porque lo necesita. Y usted no ha tenido diálogo. Como no ha tenido diálogo en la renovación de los órganos de extracción parlamentaria. No me diga que es de los grupos. En Andalucía no se mueve una hoja sin que usted lo sepa y decida hacia dónde se tiene que mover. Y llevamos RTVA toda la legislatura sin renovar, Cámara de Cuentas desde noviembre sin renovar, Consejo Audiovisual desde 2015 sin renovar. El autogobierno es todo, señora Díaz. El acuerdo sobre modelo de financiación y también el diálogo para la renovación de los órganos de autogobierno. Y creo que no valen los dobles discursos. No valen los dobles discursos de ayer una propuesta de ley de su grupo socialista para pedir gratuidad al primer ciclo de educación infantil y votamos que sí, pero una proposición de ley del Grupo Podemos para parar los desahucios y dicen ustedes que no. Una decreto ley de renta mínima que decimos que sí, pero votan en contra con Ciudadanos de que ese decreto ley se convierta en proyecto de ley para que se mejore el texto. Así no tenemos credibilidad. Por tanto, nosotros lo que le pedimos que es apúntese a una legitimidad en su práctica de diálogo y, sobre todo, predique con el ejemplo. Entonces, sí la creeremos. Muchas gracias, señora Díaz. Gracias, señor Maillo. Señora presidenta.